Procedimiento penal abreviado, yo, como siempre digo, lo estamos comentando en tramitación, pero el procedimiento abreviado me da exactamente igual que me lo pidan en tramitación que en gestión, porque si me hacen una pregunta luego son iguales, no se distinguen. Por tanto, el procedimiento abreviado es igual para gestión que tramitación. Y se nos pide el procedimiento penal abreviado, la fase de instrucción del procedimiento abreviado, que como todo el mundo sabe son las diligencias previas, información de derechos, prueba anticipada, la conclusión de la fase instructora, la conformidad con el reconocimiento de hechos, la conclusión de la fase instructora. Recordad que aquí ya en el abreviado se finaliza la fase de instrucción, el juez de instrucción, e inicia la fase intermedia, el juez de instrucción. Y aquí hay una peculiaridad en relación con el reconocimiento de hechos y la conformidad, que es la posibilidad de, si se reconocen los hechos, transformar las diligencias previas en diligencias urgentes para aplicar la conformidad bonificada del artículo 801. Y ya tendríamos la fase intermedia, que sería la elaboración del juicio oral y el propio juicio oral, ¿no? Y la sentencia, que esto no tiene ningún tipo de dificultad, así como tampoco los recursos, porque son los generales que hemos visto, y la ejecución de sentencias hay un pequeño artículo que lo regula, uno solo. Aquí, ¿en qué me fijaría yo? Y ahora lo comentaré. Pues evidentemente en todo el proceso, pero bueno, pues se suele preguntar bastante del 762. No sé por qué el 762 es aquel artículo, ahora lo veremos, que lo que hace es establecer unas diferencias procedimentales con el procedimiento ordinario. Cuando se promulga el procedimiento abreviado, y bueno, vamos a diferenciarlo claramente del procedimiento ordinario, facilitando el trámite. Recordad que el procedimiento abreviado, como todo el mundo sabe, se promulga como consecuencia de la famosa sentencia del Tribunal Constitucional que impide que un mismo juez, el juez de instrucción hasta aquel momento, pues instruya y juzgue. Hasta nada menos que 3 años de privación de libertad podría imponer el juez de instrucción en aquel momento. En consecuencia, sentencia del año 1988, del 28 de diciembre, obliga a crear a toda prisa los juzgados de lo penal para separar, digamos, la instrucción del enjuiciamiento. Pero bueno, esto es un simple comentario. Vamos a ir muy rápido, perdón, que me he ido demasiado rápido. Bien, pues este es el procedimiento penal, abreviado, lo que yo os decía. Se regulan los artículos 757 a 794 y su ámbito de aplicación viene determinado por la entidad y naturaleza de la pena prevista. Recordad que este procedimiento en su conjunto está previsto para el enjuiciamiento siempre en abstracto de aquellos delitos castigados con pena, repito, en abstracto ahora sí, pena privativa de libertad no superior a 9 años. O bien cualesquiera otras penas de distinta naturaleza, bien sean conjuntas, únicas, conjuntas o alternativas, pues, cualquiera que sea su cuantía o duración. Y aquí recordad también que esto es importante, que evidentemente el enjuiciamiento corresponde al juez de lo penal siempre que la pena prevista en el Código Penal no supere los 5 años de privación de libertad, la pena solicitada prevista en el Código Penal para el delito de que se trate, no supere los 5 años de privación de libertad, 10 años, penas de distinta naturaleza, bien sean estas únicas, conjuntas o alternativas, y multa cualquiera que sea su cuantía. Entonces, por poner un ejemplo, y esto creo que es importante, si el delito el Código Penal señala una pena de 4 a 6 años de privación de libertad para el delito de que se trata. El Ministerio Fiscal, acusando la acusación particular, pide 4 años y 8 meses. Está, por tanto, por debajo de la competencia del juez de lo penal. ¿Sería el juez de lo penal competente para el enjuiciamiento de este delito? No. ¿Por qué? Porque la pena en el Código Penal va de 4 a 6 años. Y es la pena que establece el Código Penal en abstracto para el delito que se está enjuiciando. ¿Por qué razón? Bueno, podríamos decir que evidentemente la pena que se solicita siempre es provisional. En atención a cómo se produzca la prueba, cómo se desarrolle el juicio, se podría
incrementar esta pena y en consecuencia el juez de lo penal no sería competente. Podría ser una explicación, pero esto ya nos da un poco igual. Recordad que es la pena que el Código Penal señala para ese concreto delito la que no debe superar los 5 años de privación de libertad o 10 años si son penas de otra naturaleza y no la pena individualizada. ¿Vale? Bien, proceso, o sea, fases del proceso. Iniciación, esto yo no lo voy a repetir porque ya lo hemos visto en el procedimiento ordinario, la fase de instrucción, que son las diligencias previas, y la fase intermedia, también denominada de preparación de juicio oral. Recordad que aquí se hace entre el juez de instrucción y el órgano enjuiciador. El juez de instrucción prácticamente la inicia y casi la culmina, pero bueno, el órgano enjuiciador, juez de lo penal o la audiencia provincial, pues también tiene su intervención. Y la fase de juicio oral, la fase de enjuiciamiento. ¿Vale? La competencia, lógicamente, ya lo estamos diciendo, para la instrucción, juez de instrucción, juez de violencia sobre la mujer en su caso. Para el enjuiciamiento, juez de lo penal, audiencia provincial. Lógicamente también podría ser juez central de instrucción, juez central de lo penal y sala de lo penal de la Audiencia Nacional. No hay mucho más que decir. Reglas que han de seguir los jueces y tribunales en la tramitación de este tipo de causas. Pues este es el famoso 762 que os decía. El juez o tribunal que ordene la práctica de cualquier diligencia se entenderá directamente con el juez, tribunal, autoridad o funcionario encargado de su realización, aunque no le esté directamente subordinado. ¿Vale? Es decir, el juez puede dirigirse, pues no sé, al jefe del puesto de la Guardia Civil, el juez de Alicante puede dirigirse al jefe del puesto de la Guardia Civil de Cáceres. Pues sí, lo dice aquí la ley. En el procedimiento ordinario había dudas con esto, ahora se sigue la ley orgánica y también lo hace, pero bueno, en aquel momento, en el año 88, pues había dudas con esto, no se podía hacer. Bien, se utilizará el medio más rápido para cursar los despachos, acreditándolo por diligencia las peticiones de auxilio que no se hayan soltado por escrito. Esto quiere decir, ¿puede hacerse por teléfono? Sí. Por ejemplo, dirigir a la Policía Judicial para que realice tal actuación y acreditándolo en la Administración de Justicia mediante diligencia. Si el que hubiere de ser citado no tuviera domicilio conocido, no fuera encontrado por la Policía Judicial en el plazo señalado por recta, el juez o tribunal mandará publicar las correspondientes cédula que estime más idóneo para que llegue a conocimiento del interesado. Las requisitorias se insertarán en el fichero automatizado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. A todo escrito se acompañarán tantas copias literales de los mismos para las otras partes. Esto, lógicamente, hoy en día no tiene mucho sentido, ya que sabemos que el propio sistema informático lo hace, ¿no? Para enjuiciar los delitos conexos comprendidos en su ámbito, cuando existan elementos para hacerlo con independencia, y para juzgar a cada uno de los encausados, cuando sean varios, podrá acordar el juez formación de piezas separadas, aquellas que resulten convenientes para simplificar y activar el proceso, ¿no? Se reseñará el documento nacional de identidad, hasta tal punto que en el procedimiento ordinario no lo pone, el documento nacional de identidad, y también el número de carnet profesional de los policías, ¿vale? No hay mucho más. Evidentemente, si hay dudas, en este caso se podrá traer a la causa pues, un certificado de nacimiento, en el sentido de que puede haber dudas de que el investigado tenga o no los 18 años cumplidos en la fecha de comisión del delito y en consecuencia sea competente pues el fiscal de menores para la instrucción y el juez de menores para enjuiciar, y no el juez de instrucción y el juez de lo penal o la audiencia provincial. Cuando no hablar en el idioma español se procederá pues evidentemente a nombrar los oportunos intérpretes. La información del 364 que ya no se hace siquiera en el procedimiento ordinario. Copio y pego aquí el 364. Aquí se decía o se sigue diciendo en la ley de enjuiciamiento criminal de hacerse constar la preexistencia de las cosas robadas. Es decir, yo si denuncio que me han robado este ordenador, tengo que
justificar que el ordenador es de mi propiedad o justificar su preexistencia pues con testigos que me dicen no, el ordenador pues es de este señor. Lógicamente esto hoy en día no tiene tampoco mucho sentido. Y entonces dice, solo se verificará cuando a juicio del instructor hubiere duda acerca de la preexistencia del objeto. Por ejemplo, si yo digo que me han robado un cuadro de Pablo Picasso que tengo en mi dormitorio en mi casa, pues dirán, oiga, esto no lo veo yo claro. En ese caso sí se acordará la preexistencia, ¿no? Los informes y declaraciones de los 377 y 378, que son unos informes también antiquísimos sobre la conducta y moralidad del investigado, únicamente se pedirán cuando el juez los considere imprescindibles. Lógicamente, hoy en día, pues un informe sobre conducta y moralidad en el proceso penal, pues como que parece que tiene poco sentido, ¿no? Aquí hablamos en la número 11, en la regla número 11, que cuando los hechos enjuiciados deriven del uso y circulación de vehículos a motor, señalará también en la primera declaración, bueno, pues los permisos de conducir, permisos de circulación, certificado de seguro obligatorio, así como el documento acreditativo de su vigencia, ¿no? Certificado del seguro obligatorio y el documento que acredite su vigencia en aquellos otros casos en los que la actividad se encuentre cubierta por este tipo de seguros. Por ejemplo, cuando una persona, un cazador, pues va con su escopeta, es necesario que tenga un seguro. Detención y medidas privativas o restrictivas de derechos. Bueno, el juez del tribunal podrá acordar la detención o cualquier medidas privativas de libertad o restrictivas de derechos en los casos que hemos visto el otro día, conforme a las reglas generales de la ley de enjuiciamiento criminal, que son los artículos 504 y 505 que hemos comentado el otro día, ¿no? Evidentemente, todas estas actuaciones, al igual que en el procedimiento ordinario, se siguen en pieza separada de situación personal. Medidas cautelares para el aseguramiento de responsabilidades pecuniarias, lógicamente, bueno, cuando se apertura el juicio oral, todo el mundo sabe, bueno, pues que ya el juez fija las responsabilidades pecuniarias a que pudiera haber lugar, cuando se dicte la oportuna sentencia. Y en consecuencia se apertura también pieza separada de responsabilidad civil para ir, digamos, adoptando las medidas oportunas. Aplicación supletoria de la ley de enjuiciamiento civil en relación con las medidas cautelares, que un poco lo que comentamos también, contenido, presupuestos y caución sustitutoria de acuerdo con la ley de enjuiciamiento civil. Afianzamiento por la responsable civil subsidiaria. Bien, recordar que, por ejemplo, en aquellos delitos cometidos por los vehículos a motor, bueno, pues se exige pues un seguro de responsabilidad civil obligatorio. Bien, entonces aquí tendríamos que tiene que haber, en todo caso, pues, o debe de haber, y si no entra en el consorcio de compensación de seguros, pues una responsabilidad civil obligatoria asegurada, pero en lo que exceda de esa responsabilidad civil obligatoria asegurada, pues entraría la responsabilidad civil subsidiaria del autor de los hechos o de, bueno, el que corresponda, ¿no? ¿Vale? Intervención del vehículo siniestrado, también en estos supuestos, ¿no? En tanto no consta acreditada la solvencia del investigado encausado. Intervención del permiso de conducir, también. Pensión provisional en los procesos derivados del uso y circulación de vehículos a motor. Bien, esto es una peculiaridad que se da también en este tipo de procesos, en el proceso abreviado, cuando se deriven de accidentes de tráfico, básicamente, procesos derivados del uso y circulación de vehículos de motor. Es decir, lo que se puede acordar por el juez es una pensión provisional. ¿Y esto en qué consiste? Pues se consiste en que el juez puede fijar que mensualmente se aporte, se pague una cantidad por la compañía aseguradora, pues a la víctima del delito, al lesionado por el delito, por el accidente de tráfico, por el siniestro, con objeto de que ésta no quede desprotegida durante la tramitación del proceso. Dicho de otro modo, bueno, ha habido, imaginémonos, un atropello y esta persona pues ha quedado pues maltrecha. Lógicamente, lo que viene a decir la ley es, bueno, la compañía de seguros tiene que hacer frente a la indemnización. Sí, de acuerdo, pero a lo mejor hace frente a la indemnización dentro de 2 años. Y esta persona, entre tanto, ¿cómo vive? En consecuencia, se puede fijar una pensión provisional a cuenta de la indemnización que en su día pueda corresponder, a la que da frente la compañía aseguradora en las condiciones que establezca, la cantidad y condiciones que establezca el juez. ¿Vale? Sería un poco la idea.
Posibilidad de ausencia de extranjeros investigados. Sí, efectivamente, aquí lo que dice también es que el tribunal podrá autorizar, bueno, pues previdencia del Ministerio Fiscal, que los investigados o encausados extranjeros puedan ausentarse en tanto se tramita el proceso. Aquellas personas, lógicamente, que tienen su domicilio en el extranjero. Y aquí sí que tendríamos que tener en cuenta que hay que hacerles la prevención contenida en el 775.3 en cuanto a la posibilidad de celebrar el juicio en su ausencia. Y esto sí, por favor, tendríamos que recordarlo. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es esta prevención? Bien, pues el letrado de justicia le requerirá para que, lo tenemos ahí en nota al pie, le requerirá para que designe un domicilio en España o una persona que reciba las notificaciones en su nombre, haciéndole saber que, digamos, la citación efectuada en este domicilio entregada a esta persona podrá suponer la celebración del juicio en su ausencia siempre y cuando el Ministerio Fiscal manifieste que tiene condiciones suficientes para proceder a acusar, y la pena que no exceda de 2 años de privación de libertad, pues si es privativa de derechos, no exceda de 6 años. Esto es lo que nos dice el 775.3. Sí es importante que lo recordemos. Asistencia letrada. Bueno, lógicamente, siempre que a una persona se le impute, la palabra imputado pues ya no existe, recordad que ahora es investigado, pero la ley sigue diciendo desde que desde las actuaciones resultare la imputación de un delito será necesaria la asistencia letrada, asistencia de abogado. En la Policía Judicial, el Ministerio Fiscal, la Autoridad Judicial recabarán del Colegio de Abogados un abogado, ¿no? Y aquí verdaderamente nos dice que, y eso también es importante a efectos de un tipo test, dice que el abogado designado para la defensa tendrá también la habilitación legal para la representación del defendido, no siendo necesaria la intervención del procurador hasta la apertura de juicio oral. Es decir, hasta que el juez de instrucción dicta el auto de apertura de juicio oral, no es necesario procurador. En ese momento, uno de los particulares de ese auto dice, bueno, pues que requiérasele para que en el plazo de 3 días, si la memoria no me falla, designe procurador. No abogado, porque abogado ya tiene, pero sí procurador que le represente, apercibiéndole que en otro caso se oficiará al Colegio de Procuradores para que designe el oportuno profesional. Actuaciones de la Policía Judicial, pues también hay una serie de artículos del 769 al 772 que establece claramente pues cómo debe proceder la Policía Judicial. Primeras diligencias, pues evidentemente acudirá de inmediato al lugar de los hechos, realizará pues las diligencias que aquí vamos a ver, requerirá la presencia de cualquier facultativo, personal sanitario que fuere habido, bueno, pues que para que preste los oportunos auxilios al ofendido. Fijémonos en la multa de 500 a 5.000 euros, sin perjuicio de responsabilidad criminal. Acompañará también al acta de constancia fotografías o cualquier otro soporte magnético, es decir, hasta este momento pues no se establecía la posibilidad de que la Policía Judicial pudiera llevar pues, una cámara de vídeo, no hablemos ya de un móvil o de una cosa de estas, porque no se pensaba semejante avance tecnológico, constancia de fotografías o cualquier otro soporte magnético, etc. Ya en el año 88 pues ya sí se recoge, ¿no? También recogerá, bueno, pues todos los efectos, instrumentos y pruebas del delito. Evidentemente también la cuarta es importante, si se hubiere producido la muerte de una persona y el cadáver se halla en la vía pública, en la vía férrea, en otro lugar de tránsito, lo trasladará al lugar más próximo, evidentemente, para restablecer el servicio interrumpido. Es decir, se prohíbe, en el caso de fallecimiento de una persona, que sea la Policía Judicial la que mueva el cadáver, ¿no? Hay más cosas importantes, pues estas actuaciones de la Policía Judicial son interesantes. Tomará los datos personales y dirección de las personas que se encuentran en el lugar, cualquier otro dato que ayude a la identificación y localización de estas personas, número de teléfono fijo, móvil, número de fax, etc., ¿no? Intervendrá de resultar procedente el vehículo, en el caso de que sea, por ejemplo, un accidente de tráfico con resultado gravoso, ¿no? Permiso de conducir, ¿no? Y a partir de aquí dice, en el tiempo imprescindible y en todo caso durante el tiempo de la detención, la Policía Judicial practicará las siguientes diligencias. Recordad los artículos 109 y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, bueno, pues son la información de derechos a la víctima del delito, al ofendido. Todavía la ley utiliza estas palabras, ¿no? Perjudicado o ofendido, bueno, la víctima del delito,
Se instruirá al ofendido de su derecho a mostrarse parte en la causa sin necesidad de formular querella, y tanto al ofendido, bueno, pues su derecho de nombrar abogado y procurador. Recordar cuando hablábamos de la acusación particular, pues sería esto, ¿no? Secreto de sumario, 301 y 302. Bueno, no voy a parar más. Se informará en la forma más comprensible al investigado no detenido cuáles son sus derechos, cuáles son los hechos que se le atribuyen y, en concreto, pues estas letras A, B, C y E. No la D. Fijémonos que dice A, B, C y E del 522, que aquí tenemos como nota al pie. Bueno. Extensión del atestado, colaboración entre las fuerzas policiales. Bueno, pues requerirán el auxilio de otros miembros y fuerzas de los cuerpos de seguridad, por ejemplo, la policía local, les está instruyendo por la Guardia Civil o viceversa, ¿no? Que verdaderamente la policía judicial creo que tiene el carácter de, perdón, la policía local tiene el carácter de auxiliar de policía judicial, pero bueno, simplemente pues lo conocemos. Intervención del Ministerio Fiscal. En este proceso, en el proceso abreviado, pues el Ministerio Fiscal tiene una actuación preponderante, es decir, se pretende ya en este año, con la instauración del procedimiento abreviado, que sea el Ministerio Fiscal el que vaya, digamos, llevando o no dirigiendo en modo alguno, porque esto lo hace el juez de instrucción, pero sí instando la práctica de actuaciones, ¿no? Dice, en este procedimiento corresponde al Ministerio Fiscal de manera especial impulsar y simplificar su tramitación sin merma del derecho de defensa. Es posible incluso, bueno, pues presentar denuncias ante el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal informará a la víctima de los derechos recogidos en la legislación vigente, efectuará la evaluación y resolución provisional de las necesidades de la víctima. Básicamente, ¿cuáles serían las dos prevenciones que tendríamos que tener en cuenta? Uno, el Ministerio Fiscal no puede en modo alguno, claro está, acordar medidas que conculquen derechos fundamentales. Por ejemplo, no podría acordar en modo alguno la entrada y registro, no podría acordar en modo alguno una intervención telefónica. Esa sería la primera. Y, en segundo lugar, en el momento en el que tenga conocimiento de que hay un juez de instrucción, digamos, investigando, pues tendrá que remitirle todo lo actuado al juez de instrucción y abstenerse de seguir instruyendo, ¿no? ¿Vale? Bueno, poco más tendríamos que decir. Estas serían un poco las premisas generales. Y ahora vamos a ver, como digo, la fase de instrucción del procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado es todo. La fase de instrucción la denominamos diligencias previas. Será de aplicación lo dispuesto en el 301 y 302, que es el secreto de sumario. El 301, como digo, comentábamos en el vídeo pasado, en la clase pasada, es la reserva de actuaciones reservadas por disposición legal, digamos, durante toda la tramitación del sumario, y el 302 se refiere cuando el juez de instrucción, de forma específica, mediante auto, acuerda, digamos, el secreto para las partes incluso, excepto el Ministerio Fiscal, aunque es una parte, bueno, pues en virtud de su especial función constitucional, pues entiende que no debe ser secreto para el Ministerio Fiscal. Información al investigado sobre hechos y derechos. Aquí tendríamos que tener en cuenta que, en primer lugar, el letrado le informa de sus derechos a aquella persona que comparezca en calidad de investigada ante el juez de instrucción. Sí, el letrado de justicia le informa de sus derechos y le requiere para que designe un domicilio en España con el contenido que antes comentábamos, ¿no? Las citaciones practicadas en dicho domicilio o a la persona indicada permiten celebrar el juicio en su ausencia si el juez, a solicitud del fiscal o de la acusadora o de la defensa, estimen que existen elementos suficientes para el enjuiciamiento, siempre que la pena, repito, no exceda de 2 años de privación de libertad o de 6 años si fuere de distinta naturaleza. Entonces, eso sería en primer término el letrado. Y a continuación, el juez le informa de los hechos. Letrado, derechos, requerimiento para que designe un domicilio a una persona, y el juez, hechos. Otra cosa también importante, se le permitirá entrevistarse reservadamente con su abogado, salvo que se encuentre incomunicado. Bueno, no hay mucho más. Lógicamente, puedo ir leyéndolo todo, pero no es la idea, ¿no? Como digo, intentaré sacar aquellas cosas más relevantes.
Información a la víctima sobre sus derechos, ya lo hemos comentado. Aquí el letrado informará al ofendido y perjudicado en los términos previstos en el 109 y 110. Y aquí fijémonos que nos dice cuando previamente no lo hubiera hecho la policía judicial. En el caso del procedimiento rápido, el procedimiento para enjuiciamiento rápido de determinados delitos, creo que la ley dice incluso cuando lo hubiera hecho la policía judicial, simplemente a efectos de un test, ¿no? En particular, pues se le instruirá de las medidas de asistencia y de los derechos mencionados en el 771, regla primera. ¿Vale? Bueno, aquí simplemente lo leemos. Es importante también bueno, pues la información de derechos. En esto hace mucho hincapié el Estatuto de las Víctimas del Delito y además que modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal en este aspecto, el 771 y el 109 y el 110. Nuevamente, el derecho de mostrarse en la causa sin necesidad de formular querella. Bueno, esto es ya una cosa que también es un poco obsoleta. Hoy en día la querella se utiliza de forma muy residual. Una persona puede presentar una denuncia con abogado y procurador y evidentemente se personan las actuaciones como acusador particular. ¿Vale? También una cuestión muy importante de no personarse en la causa y no hacer renuncia expresa ni reserva de las acciones civiles, el Ministerio Fiscal las ejercitará en su nombre. El Ministerio Fiscal, aunque la persona ofendida por el delito perjudicada, pues no se persona en las actuaciones, evidentemente el fiscal, además de ejercitar la acción penal contra el autor de los hechos, pues también ejercitará la responsabilidad civil, la acción civil para la reparación, restitución y en su caso la indemnización que pudiera corresponder a la persona perjudicada. Yo creo que todo el mundo me está entendiendo, pero imaginémonos que durante el transcurso de un robo, no sé, con violencia, bueno, pues se rompe, pues no sé, cualquier cosa, pues lógicamente la persona puede personarse en las actuaciones, pero el valor de ese objeto puede ser reclamado por el Ministerio Fiscal. Será reclamado por el Ministerio Fiscal. No digo ya pues la indemnización por las lesiones si se han producido que pudiera corresponderle. Yo creo que todo el mundo me entiende, pero por si acaso lo comento. Práctica de las diligencias de investigación. Bien, pues las diligencias de investigación pues son siempre las mismas. ¿Qué tiene que hacer el juez de instrucción? Pues investigar el hecho, concretar la persona autora del mismo con todas las circunstancias que le sean de aplicación, tanto las favorables como las desfavorables. Asegurar su persona, dar protección a la víctima y, digamos, también asegurar las responsabilidades pecuniarias. Esto es lo que tiene que hacer el juez de instrucción, sea en el sumario ordinario, sean las diligencias previas, sean las diligencias urgentes o sea en el procedimiento del jurado. Entonces, naturaleza y circunstancias del hecho, personas que hayan participado en él y el órgano competente para el enjuiciamiento. Será o el juez de lo penal o la audiencia provincial. ¿Vale? Como particularidades, también digamos que me paro en estas cosas porque estas cosas no las saltamos y esto luego lo preguntan. Como particularidades en las diligencias previas respecto de las diligencias sumariales. El informe pericial puede, no, la gente no, en el sumario 2 peritos, en el procedimiento abreviado 1 solo perito. No dice eso la ley. La ley dice puede ser prestado por 1 solo perito cuando el juez lo considere suficiente y esto es una regla general, pues que en el procedimiento, digamos, ordinario son 2 peritos. En los casos de lesiones no será necesario esperar a la sanidad del lesionado, es decir, si ya está claro pues cómo se producen los hechos y quién es el responsable de la indemnización, pues lógicamente pues esta persona pues establece en la propia sentencia que se dicta la forma en que habrá de ser indemnizado, tanto por cada día que ha estado impedido por las ocupaciones habituales, tanto por cada etcétera. Entonces, simplemente en ejecución de sentencia se establece la cuantía adecuada dejando claro en la sentencia la forma de calcularla. El juez puede acordar cuando lo considere necesario que el médico forense u otro perito proceda a la obtención de muestras o vestigios cuyo análisis pudiera facilitar la mejor calificación del hecho. Fijémonos también en la siguiente guión. Dice, el juez puede acordar que no se practique la autopsia. Que no se practique la autopsia cuando la causa de la muerte esté clara. Esto es una regla general a la práctica de autopsia por muerte violenta, ¿no? El juez puede ordenar que se practique la asistencia debida a los heridos, enfermos y cualquier otra persona
bueno, que haya resultado perjudicada, ¿no? Y fijémonos también en este guión, que es el último. El juez puede autorizar al médico forense que asista en su lugar al levantamiento del cadáver, adjuntándose en este caso un informe que incorporará la descripción detallada de su estado, identidad y circunstancias, especialmente todas aquellas que tienen relación con el hecho punible. Que el médico forense asista en lugar del juez. Es lo que dice aquí. ¿Vale? Bien, estas cuestiones, pues, no sé, efectos de un caso práctico, efectos bueno, pues una pregunta tipo test, creo que son interesantes, ¿no? En cuanto a la prueba anticipada, aquí también tendría que decir un par de cosas simplemente, ¿no? La prueba anticipada, a ver, en primer término, el juez de instrucción no practica pruebas. Eso para empezar. El juez de instrucción practica diligencias de investigación. Esto es lo que estamos viendo. Prueba la práctica el tribunal sentenciador. Esta sería la premisa general. Entonces, diferencia entre prueba anticipada y prueba preconstituida. Bueno, verdaderamente la diferencia sería que la prueba anticipada la practica el tribunal sentenciador, pero antes del momento procesalmente oportuno. Dicho de otro modo, en el ejemplo que estamos poniendo, pues sería el juez de lo penal o la audiencia provincial, que son los tribunales sentenciadores, lo que practicarían la prueba, pero antes del juicio oral, que sería el momento procesalmente oportuno. Bien, ¿es posible que la pueda practicar el juez de instrucción? Bien, excepcionalmente sí, pero repito, de forma excepcional. Bueno, dice, cuando razonablemente se tema que no podrá practicarse en el juicio oral o pueda motivar suspensión por lugar de residencia de un testigo, víctima o por otro motivo. Dicho de otro modo, ¿podría el juez practicar prueba anticipada de un testigo extranjero que se va a ir a Canadá? Sí, se documenta en soporte apto para la grabación y reproducción luego en el juicio oral, ¿vale? Entonces, de forma excepcional. Vale, la parte a quien interese deberá instar en juicio oral la reproducción de la grabación o la lectura literal de la diligencia. Hoy sabemos que ya se graba, en el caso de que no se pudiera grabar, lógicamente se redactaría como se ha hecho antes de la existencia de la grabación de los juicios, yo he hecho muchas, pues el acta, redactada, el acta bien a mano en los actos de los juicios. Antes la redactábamos a mano con la mejor letra posible, pero había juicios, pues a lo mejor había 10 o 12 al día y entonces acababa uno, pues la letra ya no era lo mejor, ¿no? Y si no, transcrita mediante ordenador. Pero bueno, lo ideal, como aquí se dice, es que se grabe. Entonces, prueba anticipada. Prueba preconstituida es una cosa distinta. La prueba preconstituida es aquella que no se va a poder realizar en otro momento por las características de la misma, ¿no? Cuando por razón del lugar de residencia... no, esta no es, ¿no? El juez practicará inmediatamente la misma. Vale, esta sería la prueba anticipada que se complementa con la prueba preconstituida. La prueba preconstituida es aquella que no se va a poder realizar, digamos, ante el tribunal sentenciador en ningún caso. ¿Por qué? Porque el mero transcurso del tiempo la desvirtúa. Por ejemplo, una entrada y registro en lugar cerrado, en el domicilio del presunto autor de los hechos. Lógicamente, pues si se va a realizar una entrada y registro el día del acto del juicio oral, no tiene nada que ver con la que se puede realizar pues una vez cometido el delito. Estoy pensando en esta, pero también puedo pensar, por ejemplo, la obtención de muestras biológicas de una persona a la que se le acusa de conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Lógicamente, transcurridas pues unas cuantas horas, esta persona pues ya no tendrá en su sangre resto alguno de alcohol u otras sustancias, ¿no? En consecuencia, la prueba preconstituida es la que se realiza, digamos, con todas las garantías ante el juez de instrucción, porque no va a poder realizarse en el acto del juicio oral. En el caso de tanto una como otra de los ejemplos que acabo de poner, pues evidentemente el 569 párrafo cuarto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, estoy hablando de memoria, pues establece que la diligencia de entrada y registro tendrá que realizarse a presencia del letrado ante justicia, que levantará acta y dará fe del contenido de la misma. Por tanto, sería indiscutible tal diligencia
en el acto del juicio. Y ahora también se dice, aquí abajo, en el año 2021, que cuando una persona menor de 14 años, fijémonos, esto es muy importante, menor de 14 años o una persona con discapacidad necesitada de especial protección deba intervenir como testigo, será de aplicación lo dispuesto en la ley, debiendo la autoridad judicial practicar prueba preconstituida. Es decir, lo que se pretende aquí es que esta persona menor de 14 años no se vea sometida a la presión del juicio. ¿Vale? Lo hemos comentado también y no tiene mucho más. Lo comentamos también porque esto trae causa de la Ley de Protección Integral a la infancia y a la adolescencia. Entonces, prueba anticipada, aquella que se realiza por el tribunal sentenciador antes del momento procesal oportuno y excepcionalmente puede ser practicada por el juez de instrucción. Prueba preconstituida, aquella que se practica por el juez de instrucción con todas las garantías porque no será posible practicarla, digamos, ante el tribunal sentenciador. ¿Vale? Conclusión de la fase instructora, conformidad con el reconocimiento de hechos, que es un poco lo que decimos. Bueno, una vez que el juez de instrucción pues ya ha investigado todo lo que entiende que se debe investigar, pues resuelve. ¿Y qué resoluciones puede adoptar? Acordar el sobreseimiento. Recordad que el sobreseimiento también es importante que lo conozcamos. Artículos 637, sobreseimiento libre con sus 3 causas, y 641, sobreseimiento provisional también con sus 2 posibilidades, ¿no? Sobreseimiento. Se puede acordar también, lógicamente, transformar las diligencias previas de procedimiento abreviado en juicios sobre delitos leves. ¿Por qué? Bueno, pues por entender que los hechos denunciados, una vez investigados, pues no son constitutivos de un delito menos grave o grave, y sí pueden serlo de un delito leve. Inhibición a favor de la jurisdicción militar. Bueno, esto estamos hablando del año 88. Recuerdo que en aquel momento, porque yo estaba trabajando, pues había muchas inhibiciones por la objeción de conciencia. Hoy esto sería impensable. O al fiscal de menores. Al fiscal de menores sí, ¿por qué? Bueno, pues porque alguno de los investigados en la causa es menor de 18 años. Imaginemos un delito cometido por 3 personas. 2, presuntamente, 2 tienen 18 años y uno de ellos tiene 17. Lógicamente, para los 2 mayores es competente el juez de instrucción, pero para el menor habrá que librar testimonio por el señor letrado de justicia y remitirlo al fiscal de menores para que instruya la causa con respecto al menor. O bien continuar, digamos, las diligencias previas por el trámite normal, transformando las diligencias previas en procedimiento abreviado. Dictará el auto transformando las diligencias previas en procedimiento abreviado. Y aquí viene ahora la posibilidad de la conformidad bonificada o la conformidad con el reconocimiento de los hechos. Lógicamente, todo esto que estamos diciendo con respecto al juez de instrucción, debemos de decirlo con respecto al juez de violencia sobre la mujer. Recordad que el juzgado de violencia sobre la mujer en el ámbito penal es un juez de instrucción y en el ámbito civil un juez de primera instancia, si bien se considera un órgano del orden jurisdiccional penal. Pero el juez de violencia sobre la mujer es un juez de instrucción. Realiza las funciones de instrucción del procedimiento, del proceso, y después lo remite al juez de lo penal, preferentemente especialista en violencia sobre la mujer, o a la sección especializada de la audiencia provincial, igualmente preferentemente especialista. ¿Vale? Entonces estábamos diciendo la conformidad con el reconocimiento de los hechos. Bueno, para comprender un poco esto hemos de saber que el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos debe finalizarse durante el servicio de guardia del juzgado de instrucción. En consecuencia, si el juez, con una excepción que hay, si el atestado se recibe 48 horas antes de la finalización del servicio de guardia, podría, digamos, ampliar el plazo 72 horas más. Pero de modo general, durante el periodo de instrucción de guardia del juzgado de instrucción. En consecuencia, si el juez no puede finalizar, digamos, las diligencias urgentes de juicio rápido, pues tendría que transformar estas en diligencias previas. Pero claro, si transforma estas en diligencias previas, las urgentes en previas, se priva a la persona que está siendo investigada de la conformidad bonificada del artículo 801. En consecuencia,
Si estando en diligencias previas esta persona que está siendo investigada reconoce los hechos, lo que dice aquí es que estos fueran constitutivos de un delito castigado con pena incluida dentro de los límites previstos en el 801, lógicamente vayamos al 801. Recordad que el ámbito de aplicación del procedimiento son 5 años de privación de libertad, 10 años de privación en el otro caso de penas, de tipo de penas, y multa cualquiera que sea su cuantía. Pero la conformidad bonificada se exige que el delito esté castigado con una pena que no supere los 3 años de privación de libertad y la pena o el conjunto de penas solicitadas reducidas en 1/3 no superen los 2 años. Esto es lo que dice el 801. En consecuencia, si se dan estos requisitos, mandará convocar inmediatamente al Ministerio Fiscal y a las partes personadas a fin de que manifiesten el escrito de acusación con la conformidad del acusado. Si esto es así, el juez de instrucción dictará sentencia de conformidad rebajando la pena en 1/3, aunque para ello suponga, digamos, rebasar el límite mínimo que el delito tiene establecido en el Código Penal. Bien, esto lo veremos cuando estudiemos los juicios rápidos, pero aquí ya se apunta que hay una posibilidad de transformar las diligencias previas cuando hay conformidad con los hechos para poder aplicar esta conformidad bonificada. ¿Vale? Muy bien. Entonces ya de modo general, hemos concluido las diligencias previas y hemos dictado el auto que transforma las mismas en procedimiento abreviado. Entonces iniciamos con eso la fase intermedia. La fase intermedia, la preparación del juicio oral, que la función de la fase de preparación del juicio oral, la fase intermedia, sería instrucción a las partes acusadoras a fin de que puedan solicitar, bueno, pues la apertura de juicio oral, el sobreseimiento o la práctica de nuevas diligencias. En el caso de que, bueno, pues la instrucción esté concluida, pues se presentan los escritos de acusación o en su caso se pide el sobreseimiento y ya el juez dicta el auto de apertura de juicio oral, incluyendo la decisión que procede sobre las medidas cautelares. Aunque aquí no lo dice, también se resuelve sobre la responsabilidad civil, como hemos dicho, un poco más arriba, ¿no? Ya por último se formulan los escritos de defensa y se mandan las actuaciones al órgano enjuiciador, que lo que hará en primer término el órgano enjuiciador es resolver sobre la prueba propuesta en los escritos de acusación. Pero vamos a verlo con un poco más de detenimiento, aunque no mucho, porque esto tampoco tiene ya mucha enjundia. Traslado de las diligencias previas, ya transformadas en procedimiento abreviado, al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas. Se trasladan mediante originales o fotocopia. Esto recordad que lo dice la ley, pero hoy ya todo está informatizado, al objeto de que en el plazo común de 5 días soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o, por el contrario, soliciten el sobreseimiento de la causa. Lógicamente, bueno, pues las acusaciones, en su caso, solicitarán la acusación en el caso de que esté concluida la instrucción y la defensa, pues el sobreseimiento de la causa, que será lo más normal. Entonces, aquí estamos todavía en el trámite de acusación, para que en el plazo común de 10 días soliciten la apertura de juicio oral, formulando el escrito de acusación o el sobreseimiento de las actuaciones. Aquí tendríamos una cosa que hemos de recordar. Cuando el Ministerio Fiscal manifieste la imposibilidad de formular escrito de acusación por falta de elementos esenciales, se podrá instar la práctica de aquellas diligencias indispensables para formular acusación, en cuyo caso el juez de instrucción acordará lo solicitado. Dicho de otro modo y en castellano, si el fiscal solicita la práctica de diligencias porque manifiesta que sin las mismas no puede formular acusación, el juez de instrucción tiene que practicarlas. Si lo solicita la acusación particular, el juez podrá acordarlo, acordará lo que estime procedente. Es una diferencia fundamental entre el Ministerio Fiscal y la acusación particular. Bueno, a partir de aquí, bueno, simplemente lo leemos porque es un poco lo que os estoy comentando, ¿no? 10 días hábiles y comunes. Recordad que ya hemos finalizado la fase de instrucción. Recordad que en la fase de instrucción todos los días y horas son hábiles. Pero en la fase ya intermedia, pues estamos hablando de días hábiles como estamos acostumbrados a verlo en el proceso civil. El escrito de acusación. Bueno, pues el escrito de acusación es digamos, el correlativo al 650, al artículo 650
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se refiere al escrito de acusación en el procedimiento ordinario, ¿no? Y aquí se regulan el 781, pero digamos, los requisitos son los mismos prácticamente. Solicitud de apertura de juicio oral, identificación de las personas, hechos punibles, calificación legal del delito, participación del acusado, circunstancias atenuantes, agravantes o eximentes, pena, cuantía de la indemnización que pudiera corresponder, civilmente responsables, entrega y destino de las cosas, costas y, evidentemente, proposición de pruebas, pudiendo solicitar la práctica anticipada de prueba, como acabamos de decir, porque este escrito de acusación, pese a que se presenta ante el juez de instrucción, es para el órgano enjuiciador, ¿no? Y adopción, modificación, suspensión o cancelación de las medidas cautelares adoptadas, como por ejemplo la prisión provisional del que viene siendo investigado. También se puede acusar por delitos leves imputables al acusado del delito, es decir, se puede acusar de un delito menos grave, de un delito grave y también de un delito leve. ¿Vale? Sobreseimiento. Bien, aquí no voy a insistir, ya digo aquí, repasemos estos importantes artículos, el 637 y el 641, ¿no? Bueno, no quiero insistir más, pero sí que es importante esta parte. Creo recordar que esta parte fue preguntada en el tercer ejercicio de gestión de este año, si la memoria no me falla, o del año pasado. Si el Ministerio Fiscal solicitara el sobreseimiento de la causa y no se hubiera personado en la misma acusador particular dispuesto a sostener la acusación, antes de acordar el sobreseimiento, el juez podrá acordar que se haga saber la pretensión del Ministerio Fiscal a los directamente ofendidos y perjudicados para que dentro del plazo máximo de 15 días, y esto es un plazo específico, 15 días, pocos plazos de 15 días hay en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, comparezcan a defender su acción si lo consideran oportuno. Y también podrá remitir la causa al superior jerárquico del fiscal que está actuando por si entiende que procede, el fiscal superior procede por sostener la acusación, quien comunicará su decisión al juez de instrucción en el plazo de 10 días. Bueno, no hay mucho más. Apertura de juicio oral, solicitada la apertura de juicio oral por el fiscal o la acusación particular, el juez puede acordarla o, bueno, pues evidentemente no acordarla. Acordar el sobreseimiento de la causa si entiende que pese a lo que manifiestan las acusaciones, el hecho no es constitutivo de delito o no existen indicios racionales de criminalidad contra el acusado. O dictar auto acordando la apertura de juicio oral, que sería lo más normal. Importante también este punto. Si decreta la apertura solo a instancia del fiscal o de la acusación particular, dará nuevo traslado a quien hubiera solicitado el sobreseimiento para que formule escrito de acusación, salvo que hubiera renunciado en el plazo de 3 días. Y ya el juez resuelve sobre la adopción, modificación, suspensión de las medidas cautelares, también la responsabilidad civil, y debe señalar el órgano competente para el conocimiento y fallo de la causa. Importante también en efectos de un tipo test, pero ya se lo sabe todo el mundo, que contra este auto no cabe recurso alguno, excepto en lo relativo a la situación personal del acusado. Si están en ignorado paradero, bueno, evidentemente, pues ya hemos hablado de la posibilidad del juicio en ausencia, y si no, pues se pondrán en busca y captura o se emitirá requisitoria para su llamamiento y busca, declarando los rebeldes, que es lo que dice la ley. Escrito de defensa. Bueno, una vez formulado el escrito de acusación, se da traslado por igual plazo, 10 días, para que se formule el escrito de defensa. Bueno, ya poco más tendríamos que decir. Simplemente se presenta escrito de defensa y sigue diciendo, bueno, si no se presenta escrito de defensa, se remiten las actuaciones igual al juzgado de lo penal o a la audiencia provincial, se entiende que el abogado, bueno, esto ya no tiene mayor, se entiende que el abogado se opone, no tiene mayor enjundia. Y ya nos encontramos ante el órgano enjuiciador. El órgano enjuiciador, que lo primero que hace es examinar las pruebas propuestas. Recordad que las pruebas están en el escrito de acusación, que es un escrito de acusación provisional, como siempre, porque el escrito definitivo se hace después de la práctica de la prueba en el acto del juicio oral. Examen de las pruebas por el juez o tribunal, lógicamente. Aquí, bueno, recordar si queréis contra los actos perdón, de admisión o inadmisión de pruebas, no cabrá recurso alguno sin
perjuicio de la parte de reproducir su petición al inicio de las sesiones de juicio oral. Señalamiento de las sesiones por el señor letrado, 182 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que ya lo hemos repetido muchísimo, ¿no? Fijémonos también una cosa, porque puede ser preguntado. Cuando la víctima lo haya solicitado, aunque no sea parte en el proceso ni deba intervenir, el letrado deberá informarle por escrito y sin retrasos innecesarios de la fecha, hora y lugar del juicio, así como el contenido de la acusación dirigida contra el infractor. Celebración de juicio, ya el 786, deber de asistencia de las partes, lógicamente, preceptivamente debe asistir el acusado y su abogado. Aquí ya volvemos otra vez a la posibilidad de celebrar el juicio en ausencia, ¿no? No obstante, si hubiere varios encausados y alguno de ellos deja de comparecer, el juez podrá acordar hoy dar las partes la continuación del juicio para las restantes que se han comparecido. Bueno, desarrollo de juicio oral, esto ya no tiene nada más. El juicio oral pues es el juicio oral típico que hemos estudiado pues, en multitud de ocasiones. Representación especial de la persona jurídica, dice la norma, cuando el encausado sea una persona jurídica, esta podrá estar representada para un mejor ejercicio del derecho de defensa por una persona física que especialmente designa, debiendo ocupar la sala el lugar reservado para los encausados. Podrá declarar en nombre de la persona jurídica, bueno. ¿Vale? No se podrá designar como representante de la persona jurídica aquel que haya de declarar como testigo, lógicamente. Conformidad del acusado, aquí es siempre al inicio de las sesiones del juicio, si la pena no excede de 6 años de privación de libertad, se pregunta sobre la posibilidad de conformidad. Recordad que ya esta conformidad no es bonificada, aquí no estamos en modo alguno en el 801. Si la pena no excediere de 6 años de prisión, el juez o tribunal, sea juez de lo penal, sea la audiencia provincial, podrá dictar sentencia de conformidad si entiende que la calificación es correcta, ¿no? El tribunal entendiere que la calificación es correcta y que la pena es procedente, según dicha calificación, dictará sentencia de conformidad. Si entiende que es incorrecta, bueno, pues o que la pena no procede legalmente, o sea, se califica mal, dicho de otro modo, se acusa por un delito y el Código Penal para ese delito establece otra pena, no la solicitada. Requerirá a la parte que presentó el escrito de acusación más grave para que manifiesta si se ratifica o no en él. Solo cuando la parte modificara su escrito en términos tales que la calificación sea correcta, entonces el tribunal pues dictará sentencia de conformidad. Bueno. Esto no tiene mucho más. La sentencia de conformidad se puede dictar oralmente de modo general, tanto por el juez de lo penal como por la audiencia provincial, puesto que se impone la pena en la que se ha conformado, sin perjuicio, como ahí se dice, de su ulterior redacción. Si las partes, el juez y las partes personadas manifestaren su voluntad de no recurrir, el juez podrá ya declarar la firmeza de la sentencia en el mismo acto y se pronunciará sobre la suspensión o sustitución de la pena impuesta. Recordad lo que estudiamos también en orden a esto, en ejecución. Esto, digamos que sentencia de conformidad en el mismo acto, firmeza de la misma y resolución del juez sobre la sustitución o suspensión de la pena impuesta. Es muy rápido. ¿Vale? No voy a entrar más en la conformidad porque yo creo que lo hemos visto también con detenimiento, pero la pena no puede exceder de 6 años de privación de libertad. El juez debe estar de acuerdo, el juez, el abogado y la persona, digamos, que se conforma. Lógicamente, vuelvo a decirlo aunque no esté aquí, si hay varios acusados, todos ellos deben conformarse con la pena. Si uno de ellos no se conforma, el juicio sigue para todos, no para el que no se conforma únicamente, para todos. ¿Vale? Bien, práctica de prueba y conclusiones. Evidentemente no hay conformidad, porque si hay conformidad se dicta sentencia. Principio de concentración, posibilidad de suspensión del juicio. Como digo, esto ya es o tiene menos dificultad. Especialidades de la prueba, ya hemos dicho que el informe pericial podrá ser presentado por un solo perito.
Prueba documental, los informes de los laboratorios oficiales sobre la naturaleza, cantidad y pureza de las sustancias estupefacientes. Y ya por último, una vez practicada la prueba, se elevan las conclusiones provisionales, el escrito de calificación provisional a definitiva. Prácticamente, ¿vale? El juez o presidente del tribunal requerirá a la acusación para que manifiesten si ratifican o modifican las conclusiones de los escritos inicialmente presentados y para que expongan oralmente lo que estimen oportuno sobre la valoración de la prueba, es decir, realicen el informe o las conclusiones, que es como se llama. El juez también podrá preguntar al Ministerio Fiscal y a los abogados pues, que le informen para un mayor esclarecimiento de los hechos concretos de la prueba y de la valoración jurídica de los mismos, ¿no? ¿Vale? Incompetencia del juez de lo penal por razón de la pena solicitada. Bueno, lógicamente, si se modifica el escrito de calificación, acusación, y la pena solicitada excede de los 5 años de privación de libertad o 10 años si se trata de penas de distinta naturaleza, el juez de lo penal, lógicamente, no podría dictar sentencia porque carece de competencia, entonces dará por terminado el juicio y el letrado remitirá las situaciones a la audiencia competente. Grabación y documentación de las sesiones del juicio oral, de acuerdo con el 743, que es el mismo que consta en la ley de enjuiciamiento civil, en la ley de enjuiciamiento contencioso administrativa, la ley de la jurisdicción contencioso administrativa y la ley de la jurisdicción social, porque es el mismo artículo. Y la sentencia en 5 días, siguientes a la finalización del juicio oral. ¿Vale? Es verdad, el juez, esto es importante también a efectos de un caso práctico, el juez de lo penal podrá dictar sentencia oralmente en el acto del juicio. Lo venimos diciendo, pero para que no se nos olvide, el juez de lo penal, hemos dicho que el juez de lo penal y la audiencia provincial podrán dictar sentencia también oralmente, pero en el caso de conformidad. En el caso del juez de lo penal, aunque no sea de conformidad, también podrá dictar sentencia oralmente, documentándose en el acta con expresión del fallo, una sucinta motivación sin perjuicio de su documentación con posterioridad. Conformidad, ya lo hemos dicho, aunque no haya conformidad, sí que si se conforman con la sentencia dictada in voce o de forma oral por el juez de lo penal, pues lo mismo, el juez puede declarar la firmeza y pronunciarse sobre la suspensión o sustitución de la pena. Principio acusatorio, principio de congruencia. Bueno, esto lógicamente el juez de lo penal o la audiencia provincial no podrá condenar a una pena superior a la más grave de las solicitadas. Esto es lo que significa el principio acusatorio y lógicamente tiene que seguir el principio de congruencia, ¿no? Notificación, se notifica, aunque no se haya mostrado parte en la causa, y en el caso de violencia sobre la mujer, esto también es importante, se remitirá por el letrado del tribunal sentenciador, juez de lo penal o audiencia provincial, bueno, pues lógicamente testimonio al juez de violencia sobre la mujer. Lo mismo sucederá en segunda instancia, cuando la misma fuera revocatoria en todo o en parte de la sentencia previamente dictada. Contra la sentencia cabe recurso de apelación. En el caso de los 10 días siguientes, se interpondrá en los 10 días siguientes aquel en el que hubiera notificado la sentencia. Y también cabe recurso de anulación. El recurso de anulación es aquel que procede contra las sentencias cuyo reo, cuyo acusado se encuentre en ausencia. ¿Vale? Bueno. Y evidentemente los recursos pues sería el de apelación en un solo efecto y reforma y apelación. Esto creo que lo hemos visto ya en el tema 24, consecuentemente no me voy a parar mucho. Y nos quedaría un poco, bueno, si queréis, el de queja, ¿no? Dice, solo es aplicable contra las resoluciones denegatorias de la admisión de un recurso de apelación. Bien, sabemos que la función del recurso de queja es esta, es decir, es un recurso instrumental para cuando se inadmite un recurso devolutivo, pero en penal también dice que se puede utilizar como sustitutivo del recurso de apelación, pero en el procedimiento ordinario, no en el procedimiento abreviado, en virtud de lo dispuesto en el 766, en el 766. Bueno, pues aquí ya un poco comento un poco esto, sentencias
Pues los recursos que caben serían contra las sentencias apelación, si están en ausencia, anulación y revisión, y lo mismo, apelación ante la sala de lo civil. Evidentemente, la apelación de una sentencia dictada por un juez de lo penal sería para ante la audiencia provincial, juez central de lo penal, sala de lo penal de la audiencia nacional. Y si estamos con una sentencia dictada por la audiencia provincial, pues sería ante el TSJ, sala de lo civil y penal. Y si es la sala de lo penal de la audiencia nacional, sala de apelación de la audiencia nacional. Y cabe casación por infracción de ley por el 849 primero, infracción de normas sustantivas. Contra las resoluciones denegatorias de la admisión de un recurso devolutivo, queja, que como hemos comentado. Y en relación con los recursos que caben contra las resoluciones del LAC, bueno, pues aquí básicamente sería reposición y directo de revisión, como ya hemos estudiado en civil, ¿no? Y por último, ejecución de las sentencias en el procedimiento abreviado. Hay un artículo que es el 794, que es un poco ya lo que hemos dicho. Se procederá a la ejecución por el juez de lo penal que lo hubiera dictado tan pronto la sentencia gane firmeza. Y la posibilidad de que no se hubiere fijado en el fallo la cuantía indemnizatoria, pero sí las bases para calcularla. Entonces, cualquiera de las partes podrá instar durante la ejecución de la sentencia la práctica de las pruebas que se consideren oportunas para la precisa determinación de esta pretensión. Pues se dará por el traslado por el letrado a las demás partes por plazo común de 10 días para que manifiesten lo que su derecho convenga, y evidentemente a partir de aquí pues el juez resolverá practicadas las pruebas y a las partes por un plazo común de 5 días, se fijará mediante auto en los 5 días siguientes la cuantía de la responsabilidad civil, de la indemnización. ¿Vale? En los casos en los que se haya impuesto la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor, el letrado, y la sentencia sea firme, lógicamente, el letrado pues requerirá para que el condenado le entregue inmediatamente pues, el permiso y licencia habilitante si tal medida no estuviera ya acordada, si no se hubiera acordado ya, y se dirigirá mandamiento a la Jefatura Provincial de Tráfico para que lo deje sin efecto, y también en el caso de que esta persona no tuviera permiso de conducir, para que durante el tiempo de condena no se le otorgue, no se expida otro nuevo hasta la extinción de la condena, lógicamente. ¿Vale? Pues esto sería. Los artículos son los 757 a 794, son muchos artículos. El procedimiento abreviado es un procedimiento muy fácil, pero claro, tiene su regulación. Además, hemos de conocerlo bien porque el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos, la normativa sobre el abreviado es de aplicación supletoria, por tanto, hemos de conocerlo bien. ¿Vale?